llamo Cintia Contreras y junto a mis compañeras del Instituto Superior San Fernando Rey, ubicado en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, nosotros estudiamos el profesorado en educación especial con discapacidad intelectuales. El espacio curricular para el cual presentamos este informe es para investigación educativa a cargo de la profesora Gabriela Ramírez. Bueno, yo voy a hablar sobre ciencia de búnker. La ciencia es todo aquel conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento, de lo cual se puede deducir algunos principios o leyes. Este término de ciencia se puede utilizar para cualquier campo sobre algún hecho. Para que la ciencia sea considerada como tal, debe ser verificable, y para saber si lo es, hay que hacer un proceso que trata de plantear el problema, construir el modelo teórico, deducir la estrategia, prueba de hipótesis y la introducción a la conclusión. La clasificación de la ciencia hay dos, la formal y la fáctica. La formal tiene como objeto de estudio las ideas, ya sea como la lógica o la matemática. En cambio, la fática es la que se encarga de estudiar esos hechos, que ayudándose de la observación y de la experimentación. Puede ser naturales o sociales. Después tenemos la ciencia como proceso y como producto. La ciencia como producto es todo aquello hecho principio de las leyes del ser humano que el ser humano formula para poder comprender una realidad de lo que le rodea, para luego permitir transformarlo. Después tenemos la ciencia como proceso, que es la forma estructurada de poder formular preguntas y hallar respuestas. Bueno, ahora voy a hablar sobre conocimiento de Oviol Guillermo. El conocimiento es la manera de poder relacionarse con la realidad, un modo de poder interpretarla. Describe objetos o estados de las cosas que existieron o podrían llegar a existir. También explica y predice. Los tipos de conocimiento son dos. El racionalismo, que en la edad medieval se decía que era un universo finito, donde la Tierra ocupaba un lugar central y permanentemente fijo, y que el hombre había sido creado por Dios. El conocimiento era posible por la acción de los sentidos y la razón, los cuales a esos se los conoce como los principios fundamentales. Se representaba una cosa de carácter singular con la inteligencia por medio de una conceptualización, dejando ya de lado aquellas notas singulares y secundarias, para poder llegar a aquella esencia universal. Ya en la Edad Media se normaliza esta idea del conocimiento, en un principio de no hay nada que en intelecto que antes no haya estado en lo sensorial. Mediante los sentidos y la razón se puede leer dentro de las cosas para poder llegar a la existencia del conocimiento. Después está el otro tipo de conocimiento, que es el empirismo. Dentro del empirismo se funda en la experiencia y por la experiencia sobre alguna información sensorial. No existen las ideas innatas, por lo que la conciencia es considerada como una tabla rasa. La experiencia constituye el origen psicológico de nuestro conocimiento a través de nuestros sentidos. No considera la existencia de ninguna realidad más allá de la experiencia. Y además sostiene que las impresiones sobre las ideas forman el principio fundamental del empirismo. Buenos días, mi nombre es Tatiana García. El tema que vamos a desarrollar es el problema de investigación. Se dice que el problema de investigación es todo comienzo de investigación.
que se realiza a través de un complejo proceso llevado a cabo a través de reflexión, análisis y la sistematización que realiza el investigador. En este proceso se llevan a cabo el método científico, que es la forma razonable y crítica de plantear y resolver el problema de investigación. Luego está la tarea del investigador, que consiste en poder formular el problema de investigación, ¿sí?, para poder investigar. Continúa el proceso de investigación, que son el conjunto de las acciones y decisiones que utiliza el investigador, ¿sí?, para llegar a un nuevo conocimiento. En esto son importantes las fuentes de los problemas de investigación, que son los factores contextuales o ambientales que permiten averiguar progresivamente la investigación que se está llevando a cabo. De esta fuente tenemos los factores ecológicos o contextuales, sí, que según el autor Kramer indica que diferentes fuentes se podrían relacionar al momento de investigar. Una es el interés personal del investigador o el interés grupal del espacio geográfico en el cual se está investigando. Otra es la información no utilizada, ¿sí?, o sea, cómo se puede explotar esa información en esta investigación. Y la inclinación de la corriente, ¿sí?, que toma el investigador para poder investigar. Los factores actitudinales son otros, ¿sí?, que esto apunta a los diferentes intereses personales del investigador al momento de investigar. Con todo esto se continúa con la identificación del área del problema, ¿sí?, que sería aquello donde se centra la curiosidad. Luego de esto, una vez que se identifica el área del problema, se tiene que identificar posibles preguntas del área del problema, ¿sí?, para poder investigar, que esto se realiza a continuación del punto nombrado anteriormente. Esto empieza tareas que permiten centrar una pregunta para ser investigada con respecto a la investigación que se va a realizar. Bueno, luego continúa la caracterización de la naturaleza y alcances de cada pregunta ya formulada. Esto facilita al investigador el poder organizar las inquietudes sobre el tema a investigar según su naturaleza. Y por último, revisar los antecedentes previos, ¿sí?, como conocer si el tema ya ha sido investigado anteriormente y a la vez nos pueda orientar sobre cómo llevar adelante el estudio y tener una guía y a la vez ampliar la visión para evitar desviaciones. Por último, hacer una revisión, ¿sí?, para poder detectar posibles errores en los cuales, ¿sí?, nos permitan hacer una investigación errada. Eso es todo lo que podemos decir del problema de investigación. Hola, yo soy Celeste Cantero y voy a hablar de los paradigmas de la investigación educativa de Ana María D'Andrea. Paradigma significa el modo en que vemos al mundo, como está constituido por reglas, normas, valores, etc. Está conformado por una triangulación de paradigmas. Como paradigma positivista se lo denomina cuantitativo, surge de ciencias naturales. Una de las pretensiones de este paradigma es sostener que las predicciones es una explicación del hecho. Su orientación es prediccionista, plantea una serie de hipótesis, es decir, algo que va a suceder y luego verificar que sucedió. Se vincula a las ideas positivistas y empíricas en el siglo XIX y principios del siglo XX. El otro paradigma es interpretativo, que comprende la realidad como dinámica y diversa. Se lo denomina cualitativo. Aspira al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en condiciones naturales. Su objetivo es penetrar en el mundo personal de los hombres y mujeres,
va dirigido a las acciones humanas y de la práctica social, como por ejemplo los intereses, las creencias, las situaciones, etc. El otro paradigma es sociocrítico. Su orientación está dirigida a la idea de manera clara y crítica en los procedimientos del conocimiento. Su objetivo es observar, conocer, comprender, entender la realidad en que estamos. La función del investigador en este paradigma es la de un individuo. Hola, yo soy Diana Acevedo y voy a hablar de la observación como técnica de investigación científica del Unido Urbano. El comienzo de este apartado comienza con la caracterización general de la técnica de la observación científica. Habla de la mirada, que dice que es un acto sensitivo que selecciona la imagen de manera inconsciente. Dice que esta acción implica un acto de conciencia en donde el entorno percibido no pasa inadvertido por el ojo que mira. Dice que observar es un acto voluntario, consciente, que selecciona algo de la realidad para verlo. Dice que es un acto total, donde la persona que observa, aparte de utilizar la vista, utiliza todos los otros sentidos. Y también utiliza las categorías culturales que ayudan a ordenar y dar sentido a lo visto. Después habla de la observación científica, que dice que puede definirse como una técnica de recolección de datos o de información que consiste en la inspección y el estudio de esas cosas que estamos viendo, tal como suceden en la realidad, a través del uso de los sentidos, conforma la existencia de la investigación científica. Y dice que a partir de las categorías perspectivas, construidas a partir de las teorías científicas que utiliza el investigador. Para que la observación sea científica, debe estar orientada por alguna teoría científica que sirva como problema ya formulado de una investigación y que sea planificada y sea realizada de modo sistemático. Dice que guarde relación con propósitos científicos más graves, que aspire a observar, registrar e interpretar los hechos de tal forma que otros investigadores puedan verificar su hallazgo. También habla sobre los tipos de la observación. Los tipos de observación que encontramos, el primer tipo que hay es según el grado de implicación, donde se encuentran la no participante y la participante. La no participante es cuando dice que hay un cierto distanciamiento entre el investigador y el objeto a investigar. Hay un cierto distanciamiento donde no se produce un contacto muy fuerte o seguro. Y la observación participante dice que la participación es más o menos intensa del investigador en la investigación. Esto quiere decir que se produce un contacto bastante afianzable con el objeto a investigar. El segundo tipo de observación que vamos a encontrar es según el grado de cientificidad. Esto habla de la observación precientífica, de la observación global y de la observación explicativa. La precientífica dice que es una actitud más que una técnica, es una actitud del sujeto para captar los fenómenos. La global habla que dice que es una técnica que supone la posibilidad de aplicar procedimientos generales que posibiliten crear el contacto con lo que investiga de parte del investigador. Y la observación explicativa es la técnica que tiene como finalidad el comprobar la hipótesis formulada ya antes. El tercer tipo de observación es según la modalidad perceptiva, donde habla de la observación directa e indirecta. La directa habla que dice que apelamos directamente a nuestros sentidos como instrumento de registro de la información. O sea, los únicos instrumentos que utilizamos sería la vista, el oído, el tacto, para poder recoger esa información. Y la observación indirecta habla de que cuando lo observado, lo que vamos a observar, necesita de un instrumento para la captación de las características de ese fenómeno. O sea, no podíamos percibirlo solamente con los sentidos que tenemos nosotros mismos.
El cuarto tipo de observación sería según las condiciones de la observación, que habla de la observación en un contexto natural y la observación en situaciones artificiales. El de contexto natural dice que se realiza en el entorno y que el observador observa y registra sin ser causante del fenómeno observado. O sea, como que él no participa y no es parte del fenómeno que se está observando. Y después habla y la observación de las situaciones artificiales dice que el investigador produce situaciones para observar el efecto que se produce sobre el hecho estudiado. O sea, como que él actúa para ver qué efecto tiene tal hecho o fenómeno que está observando. La próxima parte del texto habla sobre las fases de la observación. Dice que la primera fase de la observación es la selección de un campo de realidad a observar. Esto quiere decir que el investigador selecciona el campo donde va a llevar a cabo su investigación y va a tener contacto con su fenómeno o hecho a observar. La segunda parte, luego de la selección del campo, es la negociación del acceso a ese escenario. Es cuando el investigador trata de negociar el poder acceder a ese campo y poder investigar en él. Luego de haber negociado, se produce el acceso al escenario, donde el investigador ingresa y está en contacto con el fenómeno y puede llevar a cabo la recogida de datos y la investigación. Luego del acceso, estamos en la instancia del escenario, es cuando el investigador está dentro del campo y está pasando por un periodo de tiempo donde está produciendo su recogida de datos que solicita la investigación científica. Luego de haber tenido la estancia en el escenario, se produce la retirada del escenario, que es cuando el investigador ya da pautas de que ya no hay datos más importantes para seguir agregando a su recogida de datos, o que la información que está recolectando suele ser repetitiva. La próxima parte del texto habla de los procedimientos metodológicos básicos de la observación, donde por primera parte tenemos los procedimientos de la observación de corte cuantitativo. Dice que la base se relaciona con la operacionalización de las variables. Dice que dentro de esta investigación el investigador procede a diferentes modos según se pretenda generar descripciones del fenómeno observado. Después habla en la observación descriptiva, que dice que por primera parte el investigador decide qué tipo de fenómeno debe observar para tener información. 2. Dice que se decide el campo y lo define teóricamente de la forma más precisa posible. En el punto número 3 dice que elige entre los aspectos de la realidad el campo que considere que sea de mayor relevancia para observar. El punto número 4 dice que especifica las dimensiones de los aspectos y los indicadores observacionales de estas dimensiones. Y el punto número 5 crea como instrumento de observación un cuadro de recogida de datos. El segundo punto habla en la observación explicativa, que también es llamada sistemática, ya que necesita que el investigador tenga los siguientes modos de proceder. Dice que el punto número 1 de proceder es que el investigador decide el tipo de fenómeno que va a observar. En el punto número 2 dice que a partir de un marco teórico se aíslan distintas clases de atributos o variables de comportamiento que van a ser objetos de observación. En el punto número 3 dice que a partir de la conceptualización de categorías se desprenden los indicadores de la observación directa. Y en el punto número 4 dice que las condiciones situacionales de partida son sometidas a control de modo que sea posible establecer comparaciones entre las observaciones. El segundo punto habla de los procedimientos en la observación de corte cualitativo, que por primer punto dice que el investigador debe decidir qué tipo de fenómenos debe observar. El segundo punto habla sobre la formulación de un conjunto de supuestos
de sentido de carácter descriptivo o explicativo, referido a los aspectos particulares que se obtienen del fenómeno, ¿no es cierto?, que utilizamos en nuestra investigación. El punto número 3 habla de la preparación de un trabajo de campo y del diseño de una guía no estructurada de observación que hemos realizado en nuestro campo. El punto número 4 habla del ingreso al campo y la realización de la observación. Dice que es un ajuste progresivo del instrumento de la observación y con una mayor focalización de la observación, de los aspectos más profundos que hemos percibido de la realidad. Y el punto número 5 dice que es una construcción, que hay que hacer una construcción de categorías construidas inductivamente partiendo de los atributos de los datos. El último punto de este texto habla del diseño y la utilización de técnicas e instrumentos para obtener datos mediante la observación. Dice que la investigación puede utilizar diferentes instrumentos para poder obtener detalladamente datos sobre la investigación que estamos haciendo. Habla de diferentes elementos como el anecdotario o registro del incidente crítico que estamos obteniendo de esta investigación. Dice que debemos realizar una lista de control y escalas de apreciación que estamos obteniendo de la investigación, y habla también de una nota de campo que ayuda a guiarnos y a poder mantener como medio fresco lo que estamos observando, ¿cierto?, de la investigación. Luego habla del análisis y la interpretación de los datos, que dice que está condicionado por el paradigma por el cual regula la investigación. Y por último, habla del establecer los mecanismos de comprobación con la confiabilidad de los datos observados. Esto quiere decir que los mecanismos que nosotros vamos a comprobar se producen a través de la confiabilidad por lo que nosotros vimos en las investigaciones.